Buenas noches, gracias y paz sea multiplicada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí nueva vez, siendo coherentes, siendo consistentes en el ministerio, gracia y verdad, proclamando a Cristo como Señor y Salvador, el Cristo completo, como diga Sinclair Ferguson. Nosotros tenemos a bien continuar este circuito de estudio. Ahora estamos abordando, aludiendo a la doctrina de la iglesia, sus proponentes, sus elementos esenciales, su anatomía, su morfología, de qué está comprendida. Hay muchos malos entendidos atinentes a esta doctrina, su carácter católico, su ejercicio ecuménico y todos los elementos atinentes a la doctrina, al locus, como dirían los tempranos, eclesía. Hemos venido en el curso de un año abordando las doctrinas cardinales en este ministerio. Estamos envueltos en presentar la verdad de Dios con tenacidad, con un rigor histórico solventado, con un espíritu sistematizado. Yo creo que una de las grietas que tiene la iglesia postmoderna y la iglesia circundante es que no tiene un sistema de pensamiento, no piensa de la verdad de manera plausible y sistemática. Por eso tenemos a bien en el ministerio Gracia y Verdad, con nuestro eslogan, la cruz es toda nuestra teología. Estamos centrados en traer gloria al Señor, proclamando la verdad de Dios con precisión, conforme a las escrituras, en dependencia de su espíritu. No es un trabajo académico, no es un trabajo meramente teórico, sino que dependemos de la bondad de nuestro glorioso Señor, y Él ha orquestado los medios a través de su providencia para que nosotros proclamemos su verdad en el siglo XXI. Esa es la iglesia del Señor, no una iglesia nueva, no una iglesia que salió en la reforma. No somos los protestantes, como dicen algunos romanos, construyendo su muñeco de paja ancestral. No, no hay nueva iglesia, no hay una nueva iglesia. Esa es la iglesia de los apóstoles. Lo que vamos a enseñar hoy en día, lo que creían los apóstoles, se reafirmó, ¿no? Se definió, se reafirmó en los concilios ecuménicos, y de ello vamos a usar hoy un bagaje histórico muy importante para nosotros hurgar en nuestra tradición histórica, nuestros tratados de fe acerca de qué es la iglesia, cuál es su naturaleza y propósito. R.C. Sproul, en su libro ¿Qué es la iglesia?, él alude a los elementos esenciales, su naturaleza y propósitos. La iglesia es una, es santa, católica y apostólica. Esos son los elementos centrales y cardinales y los ejes mediante el cual vamos a estar girando hoy en nuestra exposición. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Detrás de bambalina hay personas también que hacen posible como instrumento, como causas instrumentales, pero la causa eficiente y la que hace que todas las cosas sucedan y nosotros como efecto es el Dios soberano y eterno que controla todas las cosas para traer gloria a su nombre. Este es el ministerio Gracia y Verdad. Hoy veremos, como ya hemos visto, la misión de la iglesia. Hemos visto algunos elementos esenciales de la iglesia, y de hecho en la semana pasada Moisés muy robustamente presentó cómo la iglesia se desenvuelve. Entonces, hoy estaremos viendo la naturaleza ontológica de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza esencial? ¿Qué la comprende? La iglesia son grupos segmentados, hay muchos malos entendidos. Bueno, la iglesia está dividida, hay muchas denominaciones. Veremos la distinción entre la unidad y la diversidad de la iglesia, porque la iglesia no es uniforme, está unida, y al estar unida está comprendida por una diversidad de pueblos, comprendidos en todos los confines de la tierra. Pero también veremos que la iglesia bíblica, la iglesia universal, no está comprendida por un cuerpo local ni por un grupo particular. Llámese, la iglesia no son los presbiterianos, no son los anglicanos, no son los luteranos, no son los bautistas, no son los metodistas, no son los pentecostales. Son todos los elegidos diseminados en todos los confines de la tierra que confiesan al Señor como su Salvador y que viven de manera plena, que creen que la Escritura es la única autoridad, que creen en la Trinidad, que creen en la justificación solo por gracia, por medio de la fe, y que creen que Cristo es el único Señor. Todos aquellos que han nacido de nuevo, disciplinados en todos los confines de la tierra, comprenden la iglesia. Entonces queremos, antes de todo, ver el mapa conceptual, el mapa de conceptos, un slide atrás, ok. Veremos primero, vamos a dar una nota introductoria
para nosotros adentrarnos en el tema. Teníamos un slide acerca de lo que vamos a ver, pero vamos a seguir hacia adelante. Primero, antes de nosotros ver los elementos, haremos una introducción acerca de a qué vamos a aludir en esta noche. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo? ¿Qué significa y qué implica la catolicidad de la iglesia? ¿Qué significa y qué implica que la iglesia es una? Como la iglesia es un organismo, Jesús no tiene un harén que comprende su novia, no, Jesús tiene una sola esposa. Por eso tenemos un solo Señor, por eso tenemos una sola fe y por eso tenemos un solo bautismo. Aquí no hay uno que tiene una fe distinta a otra. Si fuese así, entonces no hay un absolutismo en nuestra fe, no es un elemento objetivo. Lo que hace que nuestra fe sea solvente, preposicional y objetiva es que nuestra fe tiene un elemento fijo y en lo cual nosotros estamos unánimes. Las cosas centrales, no hay transigencia que valga, allí estamos unidos. Si tú no crees que Dios es uno en esencia y tres en persona, usted es hereje. Si tú no crees que el único Dios verdadero se encarnó y tiene dos naturalezas y es un solo ser, tiene dos postasis y es un solo ser, usted está en hereje, usted no es la iglesia. Entonces, hoy vamos a identificar cuáles son los elementos que distinguen la iglesia de la herejía. Todo el que está allí, fuera de allí, entonces no es la iglesia. Por eso los apóstoles eran voraces, como Juan, en su momento, acerca que todo aquel que cree en un adoquén y no crea en el elemento fenomenológico de Cristo, que Cristo es un ser que estuvo aquí tangible, que fue real y su sacrificio fue real y su naturaleza humana fue real, porque si fue una ficción, la fe es una ficción. Eso nos hace iglesia, los elementos esenciales, pero también tenemos que creer que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que es católica y que es apostólica. Introducción. Uno de los problemas más serios de la iglesia contemporánea no es meramente práctico, sino ontológico. Ya hemos dicho en algunos momentos que eso es una doctrina filosófica acerca del ser, el estudio del ser, es ontologos y doctrinal, y que desconoce a profundidad su propia naturaleza esencial. Cuando la iglesia pierde la claridad sobre su carácter, atributos y fundamento histórico y doctrinal, inevitablemente se debilita su comprensión de la misión. Es decir, no podemos saber acerca de evangelizar, de nuestro propósito como iglesia, qué es la iglesia, que si la iglesia es meramente una organización, no es que no tiene un elemento organizacional, pero esencialmente no es una organización, esencialmente es una corporación de piedras vivas. Pero eso no dilapida el elemento organizacional. Es una organización, tiene un lugar, tiene un asiento, inclusive hay denominaciones porque hay organizacional, hay un elemento organizacional. La eclesiología ortodoxa no surge, esto es importante porque estamos hablando el locus ecclesia, pero no está al margen de los otros elementos esenciales. La doctrina sistemática, la teología sistemática se ocupa de organizar en un sistema topológicamente y lógicamente organizado todas las doctrinas de la fe. ¿Por qué? Porque no están desconectadas una de la otra. Usted no puede estar estudiando por allá en la postre, en el clima de escatología, sin entender la eclesiología. Pero tampoco puede estudiar eclesiología sin tener una teología propia solvente de quién es Dios, su naturaleza esencial y atributos. Por eso no entendemos la salvación, porque no entendemos al Dios que salva. Por eso mismo, una cosa lleva a la otra. No surge en el vacío, ni es fruto de una... Es fruto, de una correcta ontología. Es decir, la eclesiología es un efecto de la doctrina de Dios. Pero no podemos llegar a la eclesiología si no tenemos una cristología. Si no tú no entiendes al Cristo completo, no vas a entender a su cuerpo. Porque Cristo es la cabeza. Si tienes una desfiguración, si tienes un pensamiento nestorio, si tienes un pensamiento monofisista, si tienes un Cristo docetista, entonces la corporación es cualquier cosa menos lo que dice la Escritura. Por ende, tenemos una correcta soteriología, tenemos una correcta ontología y a la postre va a desembocar en una buena eclesiología. Estas doctrinas no funcionan como compartimientos aislados, sino que como una constelación armónica, sin que se altere una o la otra.
no se afecta el conjunto de esta. Por eso los credos históricos, especialmente la definición de Nicea, no fueron simples declaraciones formales, sino defensas necesarias de la verdad de Dios que comprende a la iglesia, que fundamenta a la iglesia. La iglesia debe conocer con precisión la verdad acerca de su Señor, de su salvación, su identidad como corpus redentum. Defender esa verdad contra la herejía no es un acto de intolerancia, sino fidelidad. Muchas veces nos ven esgrimir, y recuerdo que Juan, esa nota se ve un poco intolerante para nuestros días, que es la época de la tolerancia. Tenemos que tolerar las cosas que van en contra de nuestros valores morales, que van en contra de la coherencia, de la lógica, para nosotros ser aceptables a un mundo que, como decía alguien, que parece más un mundo de Hello Kitty, de Barney, que un mundo de racionalidad. Hoy hay personatarians que se creen animales y hay que tolerarlo. No se le puede decir tú eres un ente racional por encima de los animales, porque tu constitución, tu intelecto, tus facultades humanas te posicionan por encima de un animal, pero tú quieres reducirte. Pero si se lo decimos, no eres intolerante. Como decía Calvin Otlum, si tú amas más las doctrinas que la persona, entonces no entiendes la doctrina. La doctrina está por encima porque es la verdad de Dios que nos sostiene, pero esa verdad te transforma el corazón y nos ayuda a ser tolerantes y nos ayuda a abordar los elementos esenciales cuando están en peligro, pero en amor. Pero si el otro es contumaz y es usado por el diablo para dañar el redil, debe ser excomulgado del redil para que no lo dañe. Próximo slide, control master. Entonces estamos bien aquí. Ese es un primer atributo. Cuando vamos a histórica, ese es una católica y apostólica. Vamos a ver cuáles son pensiones, su implicación pero si no vemos mal, entendemos mal, nos relacionamos mal. La unidad constituye la primera propiedad confesional de la iglesia y descansa en la doctrina misma de Dios y de Cristo, como decíamos anteriormente. No es una construcción sociológica ni un ideal ético, sino una realidad ontológica que se deriva de la unicidad divina y de la mediación exclusiva del Hijo. La eclesiología reformada ha sostenido consistentemente que la iglesia es una porque participa de la economía redentora trinitaria y está orgánicamente unida a su cabeza. La unidad es la primera nota confesional de la iglesia. Creo en una sola iglesia, no varias, pero eso significa que esa iglesia que es una no tiene diversas expresiones, no hay diversas expresiones, no hay diversidad en medio de la unidad. Se implica diversidad, pero hemos visto a lo largo de los años que los grupos tratan de destruir la diversidad para sostener la unidad, y eso es una mentira intelectual y práctica. No existe la palabra universo. ¿Sabe dónde viene? Unidad en medio de la diversidad. Eso es el universo. ¿Qué es el universo? En astronomía 101, unidad en medio de la diversidad. Y eso es la iglesia. Un universo de escogidos, muy diversos, de lengua, de cultura, de cosmovisiones diferentes, pero que tienen una fe en común. ¿Puede ser esto posible? Lo veremos ahora. La afirmación del credo presentada en el credo niceno como el credo niceno constantinopolitano, ¿verdad? Como en la tradición reformada posterior, no es una sociología, sino una ontología. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Creo. Esta es nuestra fe. Por eso el credo significa yo creo, yo confirmo.
Pero una fe que yo no me inventé, no es subjetivo, es una fe que descendió de la revelación y yo ahora confirmo, yo creo, yo descanso, yo confío, porque esto proviene del único Dios verdadero, de su verdad suficiente, infalible, inerrante, que sostiene la iglesia. Fundamento cristológico de la unidad. Antes de hablar de la unidad y de la diversidad, porque la iglesia es una, veamos al Cristo que es cabeza de la iglesia. La iglesia es una, pero no tiene dos cabezas. ¿Cómo inferimos que la iglesia es una? ¿Qué podemos aludir? ¿Cómo podemos deducir que, bueno, en primera instancia, ya, ¿por qué la iglesia es una? Bueno, la iglesia tiene un solo Salvador, un solo Señor. Y si un cuerpo tiene dos cabezas, entonces es un monstruo, como decía mi maestro temprano, Paco. La iglesia no tiene varias cabezas. El pastor no es, iglesia, no es cabeza de la iglesia. El papa no es cabeza de la iglesia. Todos ellos, como comisionados, como ministros, como cuerpo magisterial, son parte de la iglesia para la organización y edificación del cuerpo. Cuando nosotros empezamos nuestra fe en nuestras denominaciones, decían no, que la cabeza representativa no tiene ni representativa de ninguna forma. La iglesia no tiene más de una cabeza. Cristo es su Señor. Al menos que un ministro se atribuya la economía del Salvador para ser un Salvador concomitante con Cristo. La iglesia es una porque su cabeza es una. Tan tácito como eso. De Efesios 1, 22 y 23. No hay más de un Cristo, ni más de una obra redentora, ni más de un mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2, 5. La unidad eclesial no es producto de acuerdos humanos, sino una consecuencia necesaria de la unicidad del Señor. Efesios 4 al 6 declara un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. La triada paulina expresa el carácter único del Señor, único Salvador y Rey de la iglesia, y su iglesia que es un solo cuerpo. Mira qué interesante. Mira cómo Pablo de manera preposicional. La Biblia afirma, tú quieres saber por qué la iglesia es una, porque tiene un solo Señor. Esa es la inferencia tácita. Hay implicaciones más profundas de su carácter único, pero la primera inferencia que dice la Biblia es un cuerpo. No te dice un cuerpo desfigurado que está partido en partes, no, no. Aunque nosotros tenemos una distancia abismal, no solamente de los creyentes que están vivos hoy, sino de los que murieron, la iglesia es una sola. Y Tertuliano, y todos los templanos, Ireneo de Lyon, Atanasio, son parte de la iglesia con nosotros después de estar muertos. Y lo del Antiguo Testamento. Porque como decíamos anteriormente, ¿cuál es el origen de la iglesia? La eternidad. La iglesia no nació en el tiempo, la iglesia nació en el decreto eterno de nuestro glorioso Señor y Salvador. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, una confirmación de esa fe. Una sola vez usted confirma que el Señor, esa secta que tenemos, no se sabe ni cuántas veces, no hay un Dios Padre de todos, allí está el adverbio, es en todos y a través de todos. Ese algoritmo de adverbios te dice a ti que ese todos habla de su carácter total, pero que a la vez es único. Un Señor, un bautismo. El credo de Calcedonia, yo creo que el credo más robusto, la parte más madura, al afirmar la plena deidad y humanidad de Cristo, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, y refutando la herejía de Eutiques, el monofisismo, protegen directamente la unidad de la iglesia. Si tenemos un Cristo desfigurado, no es un Cristo completo, con realidades concomitantes, dos naturalezas y una sola esencia, no nestoriano, no ariano, no doxetista, sino el Cristo bíblico, dos naturalezas reales, presentes en un solo ser, no dos personas, una sola persona y dos naturales. Esa es la configuración. Entonces, sí, la inferencia deductiva es si hay un solo Señor real que vino, murió y resucitó. Él vino a comprar una iglesia y él decretó que iba a salvar a una iglesia. Próximo slide. Unidad
de la iglesia, el primer atributo, decimos, antes de nosotros continuar, que el carácter único es esencial para la salud de la iglesia. Si usted cree que usted tenga una denominación y esa iglesia es la única iglesia que usted comulga con esos hermanos, porque esos son los hermanos que Dios predestinó, como los mormones, que Dios vino y visitó no sé cómo a Salt Lake, Utah, y después a Moroni y algunas divagaciones. Los herejes tienen siempre ese sello distintivo. Aquí está la iglesia, esta es la iglesia. Aquí es que está la verdad. Cuando una iglesia dice, este es el grupo, estos son los que Dios viene a buscar, mire, salga de allí. Eso no es la iglesia de Cristo. Las sectas son caracterizadas por una exclusividad antibíblica. Eliminan los elementos universales de la iglesia. Fundamento trinitario de la iglesia. La iglesia tiene una identidad trinitaria, como decía un maestro que escuchamos una vez. Juan 17:21. Cristo ora para que los suyos sean uno, como nosotros somos uno, esencialmente. Pero ese carácter único del único Dios, un solo Señor, un solo Dios, un solo omnipotente, no dos omnipotentes, un solo todopoderoso, no dos todopoderosos, un solo eterno, no dos ni tres eternos, pero hay tres personas. Mira que aquí está aludiendo al carácter esencial y hace una analogía de cómo esa interacción de unidad convive con la diversidad. Mira que no está negando a las tres personas, pero está diciendo en qué sentido Dios es uno. A uno que dice, mira, Dios es uno, felicidades, está diciendo media verdad. Dios es uno en esencia. Pero si tú no dices que hay tres personas distintas y que estas personas cumplen una economía y que la economía te dice a ti la distinción, el espíritu no es quien murió fue el hijo. Pero el que envió no fue el hijo, fue el padre. Son el mismo, pero en economía el padre fue que envió. El hijo no se autoenvió, fue el padre que lo envió. Sin embargo, el hijo fue el que redimió. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el esposo de la iglesia? El espíritu, no, el hijo es la cabeza de la iglesia. Entonces, el que no sabe de esa distinción cae en la herejía. Y Jesús oró diciendo que sean uno como nosotros, que sea, que ese es el carácter indivisible, los atributos no son divisibles. Él dice que sean uno como nosotros, esencialmente en el carácter ontológico no somos divisibles en ese sentido. Así como los atributos no son partes y no son elemento esencial de su ser, él quiere que la iglesia sea uno. Qué analogía más trascendente y misteriosa. La iglesia sea uno como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Increíble. La iglesia es un misterio. La iglesia tiene elementos misteriosos como la Trinidad. La unidad trinitaria no es una confusión de personas, sino una comunión en esencia y propósito. La Trinidad es diversidad sin división. La iglesia es diversidad sin fragmentación. En medio de la diversidad. Esa es la definición más tácita de unidad. Un elemento que está unido esencialmente, pero que es diverso en sus expresiones. La defensa histórica de la unidad ortodoxa durante la controversia arriana, la iglesia comprendió que la unidad no podía mantenerse sacrificando la verdad. Sí, nosotros destruimos el fundamento de la unidad, que es la verdad, entonces no tenemos unidad, sino colectivismo. Muchas veces decimos, bueno, yo no quiero decir esta verdad bíblica que es ofensiva. Bueno, yo no quiero decirle que estos hermanos están cometiendo una herejía en la Trinidad, sabelianismo, arrianismo, están enseñando. Y yo quiero mantener el amor en la iglesia. Eso es un error graso, un graso error, como decían los griegos. Tú sacrificar la verdad en pos de la unidad, eso es colectivismo sentimentalizado. Y esa es la versión que vemos hoy en día. Nadie se puede corregir. No, todo solo es gracia, ya no hay verdad. Estamos sacrificando un elemento esencial. Bueno, estamos celebrando la cena del los elementos, estamos subvirtiendo, no, pero eso no es nada, porque tenemos que mantener la unidad. No, las cosas tienen que saberse bien conforme a las escrituras, hay que ser riguroso con las cosas que son elementos centrales de nuestra fe. El credo niceno de Nicea afirmó que el Hijo es homoousios. Homoousios es consustancial con el Padre, de la misma sustancia. Si Cristo no es plenamente Dios,
la iglesia pierde su fundamento. Es interesante, la cristología es el sitial donde se apoya la eclesiología. Nosotros somos un efecto de la buena cristología. Por eso decía Piper en su libro El Nuevo Nacimiento, más vivo que nunca, él decía que si tenemos una mala cristología, tenemos una mala moralidad. No hay forma de presentar un cuerpo coherente, una quehacer coherente de la iglesia, que es efecto de aquel Señor que la predestinó para salvación, si tenemos una visión distorsionada de Cristo. Por muchos años en las denominaciones circundantes se ha descuidado y se ha dado por sentado que están haciendo su trabajo queriendo desfigurar. Vemos una resurrección de los arrianos y tuve un debate con un testigo de Jehová hasta que sucumbió por falta de coherencia y consistencia hermenéutica. Pero un discípulo me llamó la atención, me dijo, ¿y si nosotros no hubiésemos estado preparados contra ese hereje? Lo primero que él pensó no fue que nosotros, por la gracia de Dios, por su misericordia, la preparación que él nos ha propiciado, pudimos repeler el error. Él lo que pensó, si se da en otros casos con otros hermanos de la iglesia que no se preocupan, ¿cómo queda la verdadera fe? Y vieron inconverso y dudan de la verdadera fe y no saben quién es que está en la verdad, porque ese es el problema del error. El error no es que gana siempre, es que crea la confusión para que la gente dude de dónde está el camino. Los herejes no son triunfantes. Los herejes han sido derrotados en todas las épocas. ¿Cuál es el triunfo de los herejes? Nuestro descuido en la consistencia y en el rigor de estas doctrinas. Próximo slide. El mantenimiento del carácter único de la iglesia, unidad moral para poder avanzar, la unidad moral e integridad. Ya esto se define por inferencia. La coherencia entre el credo y la conducta es la expresión de la integridad espiritual. O sea, no solamente la iglesia proclama correctamente, es un falso maestro aquel que enseña la doctrina bien, pero no vive de manera coherente con la doctrina. Nosotros necesitamos ser coherentes, porque cuando nosotros no somos coherentes, la persona duda de la legitimidad de nuestra fe. Puede ser sistemática, puede ser precisa, pero si nosotros vivimos todo diametralmente opuesto a todo lo que creemos, lamentablemente nuestra fe se vuelve estéril. No es que Dios pierde su poder, su espíritu es poderoso, pero el Señor ha determinado preservar la verdad a través de la integridad de su pueblo. Su pueblo es santo, tiene que ser coherente. La Confesión de Westminster, en su capítulo 25, afirma que la iglesia legítima dentro de la unidad esencial. Los teólogos de Westminster, sumamente solventes, atinados. Esto no es revelación, pero es reflexión acerca de la revelación. Los credos ni la confesión no fueron inspiradas por Dios, pero son una reflexión, porque sola escritura no es solo escritura. Necesitamos la reflexión de nuestros hermanos del pasado para poder comprender la verdad mejor en el presente. Próximo slide. La iglesia es santa, consagración, justificación y proceso. Interesante. Aquí llegamos con otro sello distintivo. La iglesia es una, pero no solamente es una porque es un organismo comprendido por todos los elementos, sino que es exclusiva. La santidad es apartado para un fin. El fin es la gloria de Dios, porque el Dios es aquel Dios que la salvó es el que es santo inherentemente. Nosotros no somos santos en el sentido trascendental, pero sí en el sentido posicional y moral, y decir, somos apartados para acá. Eso es un elemento analógico, es que tienes una nueva naturaleza conforme al Dios que te salvó. Él es santo y vosotros deben de ser santos. ¿Somos santos para ser salvos? ¿O es otro error? No. Bueno, es una herejía. Decir que usted puede ser santo sin haber sido justificado es una herejía. No vamos a tapar el sol con un dedo. Entonces, la idea es que la evidencia de la justificación es la santificación. El pueblo santo está progresando en santidad de manera colectiva, uno con otros, a través de medios de gracia, causas instrumentales. Dios está santificando su pueblo. Y el clímax de la historia redentora, en el sentido de su plan con la corporación,
tiene que ver con la glorificación, que es el punto climático del Ordo Solitos. Ya hablamos de eso. Si quieres saber a qué aludimos, vaya a la clase. Allí hablamos de ese tema, del orden de eventos de la salvación. Introducción doctrina. La santidad eclesial no debe entenderse primeramente en términos morales empíricos, sino morales. Allí está hablando de moralismo, de algo superficial, de que todos te vean bien, sino en términos patales y redentivos. La iglesia es santa porque pertenece a Dios. Ser santo, hermano, de Cristo. Eso es lo que hace la ley. El que quiera observar la ley sin haber sido justificado. Nosotros no somos antinomianos, pero tampoco somos legalistas. Es una cosa muy complicada. Lo podemos explicar más adelante, pero la idea de muchos movimientos de santidad es hacer al minúsculo Cristo pasa a ser algo periférico. Cristo está ahí, pero no es el centro. Aquí dice que básicamente el carácter santo, como decían los credos pactantes, es que Cristo ha redimido su iglesia, ha propiciado su pecado, la ha purificado para presentársela a sí mismo. ¿Cuáles son los requisitos para estar delante de él mismo? Aquel que es santo inherentemente, ser santo. Y como nosotros no podíamos, dentro de nuestra propia iniciativa y nuestra justicia muerta, poder satisfacer las demandas de su santidad, porque estábamos muertos, condenados, impotentes, depravados, rebelados contumazmente contra él, el Dios que es rico. Ese sacrificio ha sido contado a través del Espíritu. Estamos creciendo en santidad. Por eso la iglesia es santa. La santificación progresiva implica que no somos santos. Eso también es una falacia. Bueno, no somos santos porque no hemos llegado al cielo. Eso es mentira. Usted es santo posicionalmente. Usted ha sido justificado por la fe. Usted tiene una nueva naturaleza. Esa naturaleza es santa por definición. No en el futuro. Lo que pasa es que hay un progreso donde usted va aprendiendo esa nueva vida, donde usted va siendo purificado. Pero hay un elemento de su vida posicional en el cual usted es santo. Pablo se dirigía a los otros corintios, a los santos que están en la iglesia de Corintio, a los santos que están en la iglesia de Tesalónica, porque es una identidad. Si usted ha nacido de nuevo, usted es santo. Ser nuevo nacido es ser santo. Ahora usted lo que no es inmaculado, tiene todavía elementos que lo conectan con esta naturaleza humana y terrenal. Y hay elementos donde usted todavía no ha sido purificado, no ha habido una catarsis determinada. Por eso, grupo después de la justificación. Él afirmó la santificación y después como que se dobló, como dice mi hermano Moisés, tomó la pendiente rebaladiza y dijo, no, hay un momento y algunos creyentes, no todos, que llegan a una santidad plena debajo del sol. Eso lamentablemente no es un error, es una herejía porque básicamente nadie debajo del sol llega a santidad plena y completa. Allí Wesley, nuestro hermano Wesley, que hizo un excelente trabajo, erró. La justificación y la santificación. La justificación es la puerta a la santificación. Romanos 5:1. No somos aceptados por nuestra santidad, somos santificados porque hemos sido aceptados por Cristo. 2 Corintios 5:21. La santidad posee tres dimensiones: posicional, justificación, progresiva, santificación y escatológica, glorificación. La confesión belga después de Habsburgo, la más robusta. Artículo 21 distingue entre la iglesia verdadera en las marcas de su pureza doctrinal, reconociendo la presencia de debilidades históricas sin negar la santidad esencial. Es decir, si nosotros afirmamos que la iglesia no es santa porque es falible, no entendemos la doctrina, no entendemos el proceso, no entendemos la etapa en la que se encuentra la iglesia. Justificación y santificación son dos elementos, bueno, los otros son supranazarios, elección y llamamiento y demás. Pero en el proceso que se encuentra la iglesia es santa según el proceso dentro del ordo solito. De los eventos de salvación, la iglesia es santa según los eventos y en la etapa en la que se encuentra. La iglesia no ha sido glorificada, usted está hablando de otra cosa. Por eso hay que estudiar. No confunda un elemento con otro, que eso fue lo que le pasó a Wesley, que su cuadrilátero se enfocó en otras cosas y no atendió elementos como esos que históricamente ya estaban definidos, porque todo el mundo, hasta los tempranos, creían que la santificación total se hace en la glorificación. Eso está en la Biblia. Eso no es algo tan complejo, eso no es un enigma.
Entonces, la confesión belga dice que hay elementos falibles en la iglesia que es santa. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, pero tenemos a Cristo como nuestro abogado. Por eso sabemos que tenemos pecado, pero sabemos que no estamos en la misma posición ahora. Tenemos un redentor, tenemos un salvador, tenemos a alguien que intercede por nosotros. No es la misma posición. Y luchamos todos los días en el poder del Espíritu. Somos santos. Los píos no luchan. Ese deseo de agradar a nuestro Señor y Salvador. La iglesia visible, el corpus permitum. Esto es muy interesante, este argumento. La iglesia histórica es una comunidad mixta. Agustín de Hipona describió la iglesia como un corpus permistum. ¿Qué significa eso? El trigo y la cizaña coexisten. Hay creyentes nominales en la iglesia. Y muchos dicen, bueno, la iglesia no es santa porque mira, ese es lo que hizo. No, no, no. La iglesia sigue siendo santa, pero es falible. Pero no solamente eso, no está exenta de falsos cristianos. Segundo, no es prerrogativa de la iglesia estar viendo quién es el verdadero cristiano. Obviamente nosotros tenemos que disciplinar, vigilar, gente malhechores, pero eso no es su trabajo, tal paranoico, que fulano no es cristiano, es que nosotros somos muy malvados. Y siempre haremos un juicio incorrecto. Debemos de disciplinar, pero el Señor es que salva y que preserva la iglesia. Próximo slide. La Iglesia Católica, la universalidad ontológica y doctrinal importante. Esto usted tiene que escucharlo, présteme toda su atención. Primer sofisma, la Iglesia Católica y la Iglesia de Roma no tienen nada que ver. La Iglesia Católica es la Iglesia cristiana comprendida por todos los creyentes que están en los confines de la tierra, no es una denominación. No le hablen mentira a la gente, como dice mi hermano Moisés. No le mienta a la gente mirándole a los ojos. Eso es mentira. No lo creían los tempranos, no lo creían ni los padres de Oriente ni de Occidente, porque a veces la gente dice, no, que los padres de la iglesia quieren. Hay 200 padres. ¿A quién usted se refiere? También está hablando mentira, la falacia de autoridad, que fulano dijo esto, no dijeron nada. No estudian y después dicen que los padres de la iglesia, para que todo el mundo diga, wow, los padres de la iglesia. Pero no, inclusive un hermano, bueno, Moisés me hizo una pregunta, me dijo, pero fulano creía en el purgatorio. Digo yo me ciño a lo que creía fulano conforme a las escrituras, yo no creo en fulano. O sea, le están dando son los padres de la iglesia y las escrituras. Se usa el argumento patrístico como un elemento histórico de que nuestra fe no está fundada en el vacío histórico. Ese otro, no le hable mentira a su iglesia, como que los bautistas estaban mal, son herejes. Son elementos que no son centrales, que lo dividen, para que haya diversidad, que lo distinguen. Si tiene un elemento litúrgico, usted tiene su liturgia y le gusta que la respeten. Ellos no son herejes por tener una liturgia diferente. No le hable mentira a tu hermano diciéndole que si se va por una iglesia bautista, se va por una iglesia de herejes. Eso no es verdad tampoco. Si usted es bautista, no le diga que si se va por una denominación pentecostal, está en la herejía. No son mormones, no son testigos de Jehová. Sea serio. No proteja al redil hablándole cosas que no son verdad. Usted es la iglesia católica. ¿Quién? ¿Qué denominación? Los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos, los bautistas. No, toda la iglesia. Si yo dije que la iglesia es una, por inferencia la iglesia católica, porque la iglesia es católica porque es una, es universal. Es una porque están lejos, están mencionados en el sentido de que esa misma iglesia que es una, es universal. Por ende es una, porque es católica. Son elementos concomitantes. La catolicidad expresa la plenitud y totalidad de la iglesia. Ahí está. La iglesia es una y es católica. En extensión y contenido doctrinal no se refiere primeramente a una institución específica, sino a una universalidad del pueblo redimido en el espacio y en el tiempo y en la integridad de su fe apostólica. La tradición reformada recuperó este término en su sentido patrístico original. Bueno, la Iglesia Católica se secuestró ese término. Yo me acuerdo cuando yo me estaba formando en religión cultural, mi abuela decía, no, que tiene que estar en la Iglesia Católica. Cuando nos fuimos para el protestantismo, ya salieron de la iglesia.
Sin embargo, Lutero, para ayudarlo con todo su amor que tiene Lutero, le escribió La cautividad babilónica para ayudarlo. Entonces, entonces yo me di cuenta que, como escribió Lutero, que lo que salimos fue de Babilonia. Cuando la denominación se vuelve falsa, cuando subvierte los elementos centrales de la fe, y la Iglesia Católica Romana han subvertido contumazmente, porque cuando tú lees su confesión, su credo, la respuesta tridentina a los reformados era contumaz. La imputación que está en la Biblia precisamente, no, es anatema. Pues son anatemas todos los apóstoles. Entonces, Pablo es anatema en el credo que responde a la creciente reforma voraz, indestructible, imparable. Ahí hasta los apóstoles están quemados. Entonces, bueno, que investiguen su ortodoxia, porque no se trata de una denominación, sino de nuestra confesión unánime. Allí la Iglesia es católica en su unanimidad de credo, y ese credo abarca a todos los creyentes, y todos los creyentes que creen en eso están unidos. La Iglesia universal. La católica proviene del griego catholicus, según la totalidad y universalidad espacial. Bueno, ustedes son la Iglesia Católica. Pues la Iglesia Universal cabe en una denominación. Qué falaz, qué mentira, qué sofisma, qué fraude intelectual de la Iglesia Católica. Somos la Iglesia Católica. Wow, ¿por qué tantas falacias históricas? ¿Cuántos anacronismos? ¿Cuántas mentiras? Eso es un anacronismo histórico. Saquen de la tierra, de la tumba, a Ireneo, a los demás, para que ellos digan: mira la Iglesia Católica aquí donde está. Y ellos te van a decir: ¿dónde está? Tú eres Dios para ver esa inmensidad de pueblo. No, está aquí esa denominación. Eso es una mentira. La Iglesia trasciende las fronteras geográficas. Apocalipsis 7:9. De toda lengua y nación, llame a mi pueblo. La Iglesia Católica. No está en Roma, en la Capilla Sistina, está en los monasterios. Fuera de allí no hay salvación. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Y quién es la Iglesia Católica? La Iglesia papista. Mentiroso, no es verdad. Hablando mentira. Entonces la Iglesia nació después que se inventó el catolicismo, salió la denominación católica. ¿Cuántos años tiene la denominación católica? 2500 años, 2000 años. El cristianismo no tiene 2000 años. Y cuando los apóstoles se llamó cristianos, los del camino, no había denominación. No se lo invente. Pentecostal y todo el mundo que esté buscando la denominación en el primer siglo está hablando mentira. No solamente los católicos romanos, todos los que están buscando su denominación en el primer siglo están hablando mentira. Dicho por mí, vaya todo y busque esa denominación, se inventa, hace anacronismo, falsas exégesis, por eso que están buscando el papismo en Mateo 16. Y ese exégesis, yo creo que ni siquiera los niños que vienen naciendo creen una cosa tan absurda. La universalidad temporal incluye los redimidos de todas épocas. Hebreos 11. La iglesia se extiende desde la promesa protoevangélica de Génesis 3:15, la teología del pacto, la iglesia, el pueblo del pacto. Ya lo enseñamos, vaya a la clase. Hasta la consumación final, la universalidad doctrinal. No somos una iglesia unida, uno creyendo una cosa por allá, no. De Cristo todos tenemos que creer lo mismo. Completo. De la Trinidad todos tenemos que creer lo mismo. De la doctrina del Espíritu Santo, todo lo que tenemos que creer lo mismo, a menos que ustedes no sean neumatomacos. ¿Quiénes son? Aparecen, no aparecen ahora. Somos ignorantes si queremos. Los neumatomacos, los macedonianos, los que se levantan contra el Espíritu. Eso fue en el concilio de Constantinopla, donde se reafirmó el credo de Niceno, porque los arrianos no se cansaron y después empezaron a molestar el espíritu. Después que fueron derrotados con la doctrina del Hijo, empezaron a atacar a otra persona, porque como el pater se ve por allá, el pater, los débiles son el Hijo y el Espíritu. Ya ustedes saben cómo el diablo y sus ejecutores. La iglesia es católica porque posee la totalidad del depósito apostólico. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14. No selecciona fragmentos doctrinales, confiesa la plenitud del evangelio. Ignacio de Antioquía expresó: donde está Cristo Jesús, allí está la iglesia católica. No que el cuerpo está por aquí. No. La confesión de Habsburgo 1539-40, artículo
7 afirma que la iglesia es la congregación de los santos en la cual el evangelio es enseñado puramente y los sacramentos son administrados correctamente. Bueno, que Dios nos ayude con los sacramentos administrados correctamente. Sigue, Moisés. Párate ahí, vale. Sigue para adelante, que ese no es el tema. Sigue para adelante. Más adelante continuaremos con eso. La iglesia es católica, es universal, es una apostolicidad. No me tengo que disfrutar mi casa. Continuidad de la revelación, la introducción doctrinal. La apostolicidad garantiza la continuidad entre la iglesia presente y la iglesia y la revelación fundacional dada por Cristo a sus apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dicen el fundamento de los apóstoles, pero está en las escrituras de los apóstoles, por eso el credo católico dice que los papas por la sucesión, mentiroso, están hablando mentira también, eso no significa eso. Cuando dice el fundamento de los apóstoles, es lo que Dios les reveló a los apóstoles, no los apóstoles en sí, ellos son instrumentos. No use un sofisma con un elemento de instrumento y explico bien, según la lógica. Apóstoles, profetas, pues entonces hay una asociación de profetas. Hay profetas también en el catolicismo. Invéntense eso porque los dos asuntos van juntos. Si aplica por un asunto, tiene que aplicar para el otro, ¿verdad? Si hay, dice que está fundamentado sobre profetas y apóstoles, ¿verdad? Falta un grupo. Si la asociación apostólica significa que es la solvencia del papado, entonces tiene que haber una sucesión de profetas, ¿verdad? Pero no la hay. Están desaparecidos los profetas. Pero hay apóstoles. Y los apóstoles ahora, una desfiguración y de repente el papismo es lo mismo que apóstolos. Nada que ver. Pero bueno, la apostolicidad doctrinal implica fidelidad al depósito revelado en la escritura, norma normanans, no norma normada. Esa distinción la hicieron los reformados. La norma establecida, no norma que concomitante a eso tiene otros elementos como la tradición, que es lo que le pasa a los católicos romanos. Segunda de Timoteo 3:16. La segunda confesión helvética, los reformados como nunca se quedan atrás, le dieron respuesta a todo lo que se inventó el catolicismo para detrimento y para aprieto de ellos. Se dedicaron a hacer la tarea para responder todos los sofismas. Declara que la predicación fiel de la palabra es la marca principal de la iglesia. Mira el fundamento apostólico. Los reformados, al igual que los tempranos, ningún apóstol dijo, bueno, el fundamento es que yo dije y que yo como apóstol, yo vi a Cristo y el fundamento está en las escrituras y yo. Eso no fue lo que ellos dijeron. El fundamento está sobre los apóstoles y profetas como medio instrumental para traer la revelación a nosotros. Los apóstoles fueron inspirados por Dios. Los profetas fueron inspirados por Dios. Teonuscos. Teonuscos no significa que los medios que usaron para traer la palabra inspirada se convierten en autoridad a la par con las escrituras. No, teonuscos es que Dios mismo habló. No como la teoría del dictado de los católicos también, que Dios le dictó toda la palabra, no inspiró, lo gobernó, el Espíritu fue su regente, su gobierno. La apostolicidad histórica, la asociación auténtica no es meramente institucional, sino doctrinal. Las doctrinas llegaron hasta nosotros. La objetividad de la palabra de Dios, ese es el carácter apostólico. La palabra objetiva no cambió, nos llegó igual. Recibimos el evangelio conforme a las escrituras, que Jesús resucitó conforme a las escrituras, que apareció conforme a las escrituras, conforme a las escrituras, y esa es la retórica, conforme a las escrituras. Sin adulterio nos llegó. Relación con la catolicidad de la iglesia es católica porque guarda su fe apostólica. Mira cómo se congruen, cómo se concomitan, cómo se amalgaman los elementos. Un solo Señor, pero también tiene una revelación. Y esa revelación unifica la iglesia. Lo que solventa es su conexión con su Salvador, pero nadie puede estar conectado con el Salvador sin la revelación de que ese Salvador dio. Eso es el medio de gracia primordial, es su palabra. Al margen de la palabra, la iglesia no existe, no puede ser iglesia sin las escrituras, porque la iglesia no es de la autoridad, la iglesia hace uso de la autoridad, pero la iglesia de Roma es el máximo sacramento ni esa autoridad, y por eso ellos dictan lo que es verdad y lo que es mentira. Y como pasó cuando Lutero fue usado por Dios y se levantó y diciendo no hay nada
que me pueda persuadir a menos que no venga a través de las escrituras. Así es que usted tiene que actuar. Eso nos hace protestantes. Si su pastor viene con algo que no es conforme a las escrituras, con respeto diga, usted no me puede cauterizar mi conciencia. Mi conciencia puede ser cautiva solamente por sola escritura, porque es la única fuente fiel. Tú no eres fiel si no eres fiel a la verdad. Ningún maestro es fiel y es fiable, si es confiable, si está al margen de las escrituras. Próximo slide. Ahora vemos los elementos de la apostolicidad. Bueno, ya lo vimos. El próximo slide. Ya vimos la unidad de la iglesia. Ahora veremos, después de la apostolicidad, un ejercicio de su carácter único y unánime. Increíble, interesante. Una cosa lleva a la otra. Imperativo ecuménico, unidos por la verdad. Bueno, la palabra ecuménico ha causado muchos revuelos, igual que católico. Bueno, el movimiento ecuménico, el que usted conoce, es el movimiento contrarreformador que se levantó para de manera pacífica unir a los reformados a la iglesia. Eso no es ecumenismo esencial y ortodoxo. El ecumenismo no es más que la unidad de la iglesia en momentos que las doctrinas esenciales están en peligro y todos nos unimos. Por eso fue un concilio ecuménico. No, yo no creo en los concilios, por eso es católico romano. Usted, al igual que los católicos, está en plena oscuridad doctrinal e histórica. Porque somos católicos porque pertenecemos a la Iglesia Universal. Ya eso no es tan complicado. Y el elemento ecuménico es que estamos unidos en las doctrinas que son centrales para defenderlas, redefinirlas si hay confusión y crecer en la reflexión acerca de estas doctrinas. Introducción doctrinal. El ecumenismo auténtico surge de la confesión de una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Ahí está la ecumenicidad. Pablo le dijo, miren, no se sabe que aquí usted tiene un solo Señor, usted tiene una sola fe. En ese sentido, ustedes son ecuménicos porque el cuerpo universal debe estar unido y defender esa fe. Allí hay ecumenicidad. No es un proyecto pragmático de cooperación institucional, sino una manifestación histórica de la unidad ontológica. Míralo allí. No son las instituciones que hacen ecumenismo, es la iglesia, la corporación. No que tú, porque tú eres pastor, nos estamos uniendo en crédito, no, es la iglesia. Más allá, allí que las denominaciones se acaban. En el sentido es que cuando la verdad está en peligro, no es que sí, tú crees en el bautismo de infante, que si tú crees en la consultación, mire, cuando las doctrinas esenciales están en peligro, solamente hay una iglesia. Y los demás son herejes, todos los demás están fuera. Todos los que no estén afines con las doctrinas esenciales de los apóstoles, por eso la iglesia es apostólica, porque no va a tener un ecumenismo basado en que nos vamos a reunir ahora para... No. Nos vamos a reunir, no a inventarnos la fe. La fe apostólica ya está ahí. La iglesia es apostólica. Y cuando somos ecuménicos, primero tenemos que ser apostólicos, no al revés. Hay muchos que quieren ser ecuménicos sin ser apostólicos. Por eso es que caen en el error. No hay unidad sin la verdad. Escuche esto. Lo voy a repetir hasta que se acabe el segmento. No hay unidad ni diversidad sin verdad. Pero si quieres tener verdad sin unidad y diversidad, también estás mal. Todos los elementos son, pero hay un orden. Primero, verdad, unidad y diversidad. No deben de desaparecer ninguno de los elementos. Ahí está la iglesia católica y está la iglesia apostólica. Y entonces está el ejercicio. No es una ontología el ecumenismo, es el ejercicio de la ontología. Es parte de los atributos de la iglesia, el ecumenismo. No, yo estoy aplicando la unidad y diversidad de la iglesia. De cooperación institucional, sino una manifestación histórica de la unidad ontológica ya dada a Cristo. La tradición de los concilios demuestra que la iglesia buscó siempre preservar la comunión sin comprometer la verdad revelada. Lo ecuménico no es relativismo, sino una expresión visible de la unidad católica. Los concilios como Nicea, Calcedonia fueron ecuménicos porque reunieron representantes de toda la iglesia para defender la fe como un frente a la herejía. Hechos 15, como antecede
como un antecedente apostólico. Los grados confesionales pueden distinguirse así: credos ecuménicos, credo de Nicea, credo de Niceno Constantinopolitano, credo de Calcedonia, confesiones reformadas, confesión de fe de Westminster, muy concomitante, confesión belga y segunda confesión helvética. La confesión de Habsburgo, faltan algunas confesiones. Confesión Bautista de Londres es una réplica de Westminster, con excepción del bautismo de infante. Entonces, ¿en qué nos ayudan las confesiones? A galvanizar, a amurallar, a acercar nuestra fe frente a la herejía. Y cuando tú revisas Westminster, similar a la Nicea. Cuando revisas Calcedonia, confesión belga, confesión helvética, la escritura es la única autoridad. Tenemos solo Cristo, dos naturalezas. Creemos en el Espíritu Santo, justificación por gracia por medio de la fe. No hay variables. Elementos secundarios atinentes a la denominación, que no son centrales, están allí como parte de la diversidad, pero en lo central no hay diversidad, hay unidad. En las cosas esenciales, unidad. En lo no esencial, diversidad. El verdadero ecumenismo no diluye las doctrinas esenciales. Segunda de Juan 9:10. No sacrifica la verdad por consenso. Gálatas 2:15. Defiende la fe histórica cuando es amenazada. Judas 3. Falacias eclesiológicas y malos entendidos en torno al entendimiento de la iglesia. Eso lo vamos a hacer breve y rápido. Introducción doctrinal. Las desviaciones eclesiológicas contemporáneas suelen surgir de la ruptura entre la ontología y práctica. Mucho de esto que vamos a ver ya usted lo conoce, por eso voy a hacer un esbozo. El primer elemento es el individualismo espiritual. Soy parte de la iglesia invisible, no necesito una congregación local. Tenemos una hora casi hablando de la iglesia universal, la iglesia católica, los elementos concomitantes. Y eso significa que no hay representaciones local. Bueno, vaya a la Biblia y dígame qué se refería a Pablo cuando hablaba de la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Filipo, la iglesia que está en Tesalónica. Esas son iglesias universales. No mientan. Si usted no quiere estar en una iglesia local, usted no pertenece a la iglesia universal. Así es. Usted no es creyente. La evidencia de que usted pertenece a la iglesia: yo soy salvo y de manera individual, la salvación individual, yo no tengo que pertenecer a ningún grupo. La salvación se aplica de manera individual, pero su efecto es colectivo. Si usted no entra a una comunidad, usted no es cristiano. Yo soy cristiano hace 10 años, yo no me congrego en ninguna parte. Usted no es cristiano. Quien le dijo que usted es cristiano le está hablando mentira. Y usted dirá, bueno, ya todo es mentira. Hoy no, que hay muchas cosas que son mentiras y han durado muchos años. La mentira, porque tengan tiempo diciéndose, no se convierten en verdad. Es mentira que usted no se congregue en ninguna parte, porque Pablo, Dios lo llama y le dice: ve a donde fulano para que ore por ti, váyase a la comunidad. Este es mi cuerpo, entra aquí, es aquí que usted va a entrar. ¿Qué articulación tú eres? Es un misterio, yo no sé, es una metáfora. Somos parte de la analogía de un cuerpo. Yo no sé si tú eres un dedo, un brazo o un cabello del cuerpo, no sé. Yo lo que sé es que usted tiene que pertenecer a la iglesia, usted tiene que estar en una iglesia local. Pero Dios dio maestros, apóstoles, profetas, Moisés, para edificación de un cuerpo, universal o local. Ambas cosas son verdad, pero la expresión es el cuerpo local. Hay maestros en una iglesia y hay maestros en otra. Pues, si los maestros están en un solo lugar, ¿cómo se edifican los cristianos de Asia? ¿Cómo se edifican los cristianos de los confines de la tierra? ¿No? Con los maestros que están aquí en República Dominicana. En gracia y verdad. Fuera de gracia y verdad no hay maestro. Están aquí. El día que nosotros digamos eso, no siga nuestro canal. Si los maestros están aquí, que está Dios, aquí que está la verdad. El que tenemos está aquí. Nosotros se lo vamos a explicar porque los otros no se lo saben. Hay cosas que la gente no sabe, que debería saber. Pero hay muchísima gente que se la sabe también. Porque la iglesia de Cristo no son grupos chiquiticos. No porque la elección dice que nada más algunos son salvos. Mire, yo le voy a decir la verdad. Dios soberanamente determinó que fuera así, pero no son pocos. Porque son de todos los confines de la tierra. Es una asunto lógica. El positivismo denominacional. Solo nuestro grupo es la iglesia verdadera. Nadie lo dice textualmente, pero cuando otro se muda para otra iglesia, se llevó el enemigo, porque en otra iglesia Dios no se maneja, Dios no obra, Dios no llama gente, Dios no salva. Esto es un error más común, no es tan graso porque tiene que ver mucho con la deformación, pero peligroso.
Yo, si me cambio de denominación para una denominación protestante, yo no me salí de la iglesia, yo me cambié de denominación. Si usted es pastor y le dice a la gente, no, que no te vayas porque las cosas no van a ser iguales, claro que no van a ser iguales, este es un mundo cambiante, el único inmutable es Dios, pero donde quiera que se confese la fe católica, la fe apostólica, allí está la iglesia. Y si la denominación presbiteriana no se van por la pendiente resbaladiza la doctrina esencial, allí está la iglesia. Yo me cambio para la denominación y ya, pero no me cambié de, bueno, de iglesia local sí, posicionalmente me cambié, pero no de la iglesia de Cristo. Siguiente slide. Ya para concluir, lo esencial y lo no esencial, el triaje doctrinal. Voy a hacer una clase solamente para este tema. El triaje doctrinal es una medida, bueno, el concepto ya lo conocemos, es médico, no es teológico, pero como los teólogos tenemos la ventaja de tomar los elementos como eh, vehículo analógico para explicar nuestra doctrina. Señor, hay elementos que no son esenciales para la salvación. La doctrina de la Trinidad, señor, y que usted crea que usted sea amilenialista, premilenialista, no es lo mismo, no es lo mismo. No, que toda la Biblia es verdad, sí, toda la Biblia es verdad, pero no de las cosas son igual de urgentes. Déjese de eso. No van a hacer un concilio porque usted cree que, por ejemplo, que va a un milenio y otro cree que no hay un milenio. No van a hacer un concilio por eso. Nunca lo han hecho ni lo van a hacer. Y si lo hacen, la iglesia se volvió a estar en pañales. Entonces, entender lo esencial y lo que es periférico nos ayuda a mantener la unidad. Porque lo no esencial es lo que hace que tengamos diversidad. Su grupo es distinto. Tan distinto que si usted no se juramenta en ninguna denominación, usted tiene una forma de establecer su liturgia y no tiene que sacarla de la Biblia. No es verdad que usted, para elegir los miembros de la iglesia, como la gente entra a la iglesia, los líderes de la iglesia, no, que nosotros somos los más bíblicos. De hecho, sabemos de dónde sacamos que haya una sociedad de caballeros. También mentira, porque usted ni lo necesita, ni los textos que usted está usando tienen que ver nada con eso. La Biblia habla de elementos redentores. La Biblia es una historia de redención, un tratado para organizar una iglesia local de tantos grupos, de tanta etnia, de tanta cultura. Eso no es verdad. Muchas de las cosas que nosotros hemos puesto, mira, hay dos elementos que usted tiene que conocer. Le voy a dar un atisbo: el maximalismo y el minimalismo. El maximalismo es llevar una doctrina de tercer grado a primer grado. Eso lo hacen casi toda la iglesia de Latinoamérica. Cosas que no son centrales, nos dividen. ¿Cómo es posible que en una denominación como la pentecostal haya gente que no comulguen con otros que son pentecostales también? Eso habla de nuestro analfabetismo bíblico y teológico, por no tener un triaje doctrinal, cosa que usted permite en su iglesia y que yo en mi iglesia por conciencia digo que no son correctas, porque no es un mandato bíblico, sino que yo subjetivamente dije que no creo que sea conveniente para mi iglesia local. Está bien, usted tiene su derecho. Lo que usted no puede generalizarlo y convertirlo en un estándar para todas las iglesias, porque hay ese derecho. Por eso hay iglesias episcopales, iglesias ortodoxas, iglesias católicas romanas, por iglesias anglicanas, y hay una distinción en liturgia, en cosas no centrales, que los luteranos se le han puesto difícil a los bautistas. Sí, pero tienen que admitir que no son cosas centrales, que son caprichos de cada grupo. La introducción doctrinal, la decisión entre lo esencial y lo secundario ha sido un principio hermenéutico pastoral fundamental en la tradición reformada. Este discernimiento protege la unidad doctrinal sin imponer uniformidad. Ya dijimos que la uniformidad es unidad, eliminando la diversidad, pensando que no tenemos ninguna distinción. En la unidad, en el universo, tiene que haber distinciones sin eliminar la unidad. En materias adiáforas, sin indiferente. Este concepto fue usado en el documento La Concordia de los Luteranos, que decía que hay cosas que no son centrales y que no hay pasajes bíblicos ni tiene que haberlo, porque en el devenir del tiempo culturalmente ha habido muchas variantes y no tienen que ser bíblicas, sino que son elementos adiafóricos. La Biblia ni te manda ni te prohíbe. En el principio clásico resume la sabiduría histórica
de esta manera: en lo esencial unidad, en lo no esencial diversidad, en todo amor. Lo esencial comprende la Trinidad, la deidad de Cristo, como lo dije, la justificación por gracia, por medio de la fe, la autoridad de las Escrituras. Ahí están algunos, no todos, de los elementos más centrales. Ahí no hay diversidad, allí tiene que haber unidad. R.C. Sproul enseñó que la iglesia es santa por su cabeza, pero en el proceso está siendo purificada. Conclusión: damos gracias a nuestro amado Señor y Salvador por permitirnos llevar a cabo esta ardua tarea difícil, que sin su espíritu no hubiese sido posible llevarla a cabo. Gracias por estar aquí. Yo creo que a bien sería esta nota que se me iba a escapar para concluir. El entendimiento bíblico y sistemático de la iglesia es indispensable para su misión. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Su identidad no depende de la perfección histórica, sino de la fidelidad doctrinal y la unión vital con Cristo. La iglesia peregrina aún lucha contra errores y divisiones, pero permanece como el cuerpo del pacto, el corpus redimido, que custodia la verdad hasta la venida gloriosa de su esposo. Así que el locus ecclesia no es una abstracción académica, no es algo intelectual, sino la anatomía teológica del pueblo redimido, que vive entre la promesa y la consumación, sosteniendo la fe que una vez fue dada a los santos. Gracias por estar aquí. Este es el Ministerio Gracia y Verdad, comprometidos con expresar, exponer la verdad con precisión, conforme a las Escrituras, con rigor histórico, con solvencia y atinada a lo que se reflexionó en el pasado, no inventado, sino que la iglesia tiene una historia post-canon donde se ha reflexionado acerca de todo lo central. Una de las verdades la cual ha habido reflexión es la iglesia, el corpus ecclesia. Aquí no abarcamos todo el macro, cómo se organiza la iglesia, cómo la iglesia debe regirse, cómo la iglesia debe ser evangelismo cultural y demás, porque esos son elementos prácticos, pero aquí hablamos lo esencial. Nos comprometemos en gracia y verdad con que usted sepa lo central de manera robusta, de manera solvente, sistemáticamente organizado. No es un conocimiento petéreo por aquí, por allá. Por eso usted ve que las clases que dijimos en el pasado, que proclamamos de manera fina, de manera solvente, hoy en día las recabamos. Hablamos de soteriología y ontología como elementos esenciales para una buena eclesiología. Dios le bendiga, gracias y paz sea multiplicada en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.